Hola, empezamos con el video 2 del capítulo 1. Este video es bastante más teórico que el anterior con muchas definiciones, así que tenele paciencia. La definición de probabilidad que vimos hasta ahora nos servía si estábamos en un espacio equiprobable, pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces vamos a necesitar una teoría que nos permita calcular probabilidades en otro tipo de espacios. Vamos a ver algunos preliminares y algunas definiciones con respecto al álgebra de eventos. Vamos con nuestra primera definición. Dada omega, sea A una familia de subconjuntos de omega, diremos que es un álgebra de eventos si 1. Omega pertenece a A. 2. Si B pertenece a A, entonces B complemento también pertenece a A. Antes de seguir, algunas aclaraciones. ¿Quién sería el complemento de B? Si miramos un diagrama de Venn, que me parece el gráfico más claro para este tipo de situaciones, vemos que si omega es la caja, el evento B se representa con un conjunto. Y el complemento de B sería todo el resto, que es lo que estoy pintando de naranja. Al complemento de B lo vas a poder ver escrito de estas dos formas. O B con una rayita arriba, o B supra C. 3. Si B y C pertenecen a A, entonces B unión C pertenece a A. Nuevamente, si miramos el diagrama de Venn, la unión corresponde a lo que estoy pintando en violeta. 4, que es una condición para que sea un sigma álgebra. Además de todo lo anterior, tengo que pedir que si A sub I para n mayor o igual a 1 es una sucesión en A, entonces la unión de todos esos eventos también pertenecen a A. El axioma 4 lo mencionamos ahora porque si no nos va a quedar un poquito desprolijo si lo damos mucho después, pero no lo vamos a desarrollar y entender ahora, recién lo vamos a hacer en el video 4, porque todavía es muy pronto para entender esto. Entonces, antes de explicar de lo que acabo de escribir, vamos a hablar de algunas propiedades y hacer ejemplos, porque toda la información junta nos va a ayudar a que entendamos de qué estamos hablando. Entonces, veamos algunas propiedades directamente. La primera propiedad, que se deduce de lo que vimos antes, es que el vacío pertenece al álgebra. Y fíjate que esa la podemos entender bastante bien, ¿no? Porque ¿qué dice el axioma 1? Que omega pertenece al álgebra. Y el axioma 2 dice que si B pertenece al álgebra, entonces su complemento también. La propiedad 2 es una extensión del axioma 3. Fíjate que dice que si A1 a N son subconjuntos que pertenecen al álgebra, entonces la unión de todos ellos también pertenece al álgebra. La propiedad 3 lo que nos dice es que si A1 a N pertenecen al álgebra, entonces la intersección de todos ellos también va a pertenecer al álgebra. Y eso también se podría probar usando los axiomas 2 y 3. A ver, mucha información. ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Lo que tendríamos que entender es qué nos va a significar para nosotros el álgebra de eventos. Para nosotros sería para cuando calculamos probabilidades. Vamos a tratar de ver si podemos aplicarle un ejemplo, aunque todavía no entiendas bien de qué te estoy hablando, porque tengo confianza de que después del ejemplo vamos a poder entenderlo mejor. Teneme paciencia, vamos al ejemplo. El ejemplo dice así: C omega, el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallar la menor álgebra de subconjuntos de omega tal que el subconjunto 2, 4, 6 pertenezca a ella. Me gusta este ejemplo porque es como súper abstracto, pero me puedo imaginar el experimento del cual estoy hablando, ¿no? ¿A vos se te ocurre qué puede ser? Este omega ya lo vimos, ¿no? No sé, veo ejemplos con espacio muestral, que son los números del 1 al 6, inevitablemente pienso en el dado. Y el subconjunto del que me están hablando, ¿quién sería? Sería el subconjunto valores pares. Solo para tenerlo en idea, pero vamos a tratar de hacerlo solo con la definición que vimos al principio. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos la menor álgebra de subconjuntos de omega y para esto tenemos que revisar la definición.
¿Qué dice la definición? Primero, lo que tiene que estar en el álgebra es el subconjunto 2, 4, 6, porque es lo que me pide el enunciado, ¿no? Ahora, ¿qué dice el axioma 2? Dice que si B pertenece al álgebra, su complemento también. ¿Quién es el complemento del subconjunto 2, 4, 6? Y sí, sería el subconjunto 1, 3, 5. Entonces el subconjunto 1, 3, 5 también tiene que estar. Ahora voy a usar el axioma 3, que dice que si B y C están en el álgebra, la unión también. ¿Quién sería la unión? Y la unión es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quién es? Es omega. Ahora agregué un conjunto más. Por lo tanto, tengo que volver al axioma 2, que ¿qué decía? Que si está B, tiene que estar su complemento. Entonces, si agregué uno más, tengo que agregar su complemento. ¿Quién es el complemento del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6? Y sería el vacío. Y ahora pienso, estoy usando el axioma 2 y 3 todo el tiempo. ¿Usé el 1 en algún momento? ¿Qué decía el 1? Decía que omega tiene que estar en el álgebra. No, no me lo olvidé porque sin querer lo puse. Así que tenemos todas las condiciones cumplidas para haber encontrado el menor álgebra de subconjuntos de omega con la condición pedida. No sé si entendiste qué significa lo que estamos haciendo, pero creo que más o menos con este ejemplo te das cuenta de cómo usar la definición para crear álgebras de subconjuntos. Entonces, para responder a la pregunta que ¿qué significa para nosotros el álgebra de eventos? Vamos a necesitar algunas definiciones más. Entonces, ahora sí, vamos a ver la definición que estábamos esperando, que es la definición de probabilidad que nos va a servir para calcular probabilidad en cualquier espacio. La definición dice así: una probabilidad o medida de probabilidad es una función P que va del álgebra al intervalo cerrado 0, 1, que a cada evento A le hace corresponder un número real P de A con las siguientes propiedades. 1. Este número es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1 para cualquier evento A perteneciente al álgebra. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la probabilidad es un número entre 0 y 1. El punto 2 dice que la probabilidad de omega vale 1. El axioma 3 es un poquito más complicado y delicado también. El axioma 3 dice que si A intersección B es vacía, esto lo vamos a nombrar en general como eventos mutuamente excluyentes o disjuntos. Cuando digo que dos eventos son mutuamente excluyentes o disjuntos, es una forma de decir que no pueden ocurrir al mismo tiempo, y eso lo que está queriendo decir es que la intersección es vacía. Entonces, la probabilidad de A unión B la puedo calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B. Bueno, no lo dibujé esto, pero ¿te imaginas cómo sería en un diagrama de Venn? ¿Cómo te quedarían A y B si son mutuamente excluyentes? ¿Lo ves? Sería como la cajita que es omega y los dos circulitos completamente separados, sin intersección. Entonces, por ahí, si te lo estás imaginando, que es muy importante, no lo voy a dibujar, fíjate si puedes dibujarlo en tu cuaderno. Me imagino que tiene sentido que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y ahora vamos con el 4, que nuevamente va a ser muy complicado, lo voy a dar ahora porque si lo doy después queda bastante desprolijo, pero vamos a entenderlo bastante más adelante. Solo te lo voy a mencionar, vamos a tratar de entenderlo más adelante. Este axioma se llama axioma de continuidad, y lo que dice es que para cada sucesión decreciente de eventos, esto es A1, que contiene A2, que contiene A3 y así sucesivamente, tal es que la intersección de todos los eventos es vacía, vale que el límite para n tendiendo a infinito de la probabilidad de A sub n es 0. Ya tenemos intersecciones infinitas, ya tenemos un límite, no quiero todavía meterme con todas estas cosas, quiero que lo dejemos más para adelante y empecemos a ver los casos más simples para poder entender de qué estamos hablando. Bueno, la definición, los axiomas tienen sentido, creo.
en base a todo lo que venimos viendo, vamos a ver cómo los usamos para definir algunas propiedades importantes. La primera propiedad es que si el complemento de A lo escribimos como A con una rayita arriba, entonces la probabilidad del complemento de A la puedo calcular como 1 menos la probabilidad de A. Esto sí lo vamos a demostrar, las propiedades se demuestran. ¿Cómo se demuestran? Usando la definición, usando los axiomas. Así que vamos a ver cómo se demuestra la propiedad número 1. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que omega lo podemos escribir como la unión de A con A complemento. ¿Cómo nos quedaría esto gráficamente? Como lo habíamos visto en el ejemplo con B, omega es la cajita, tengo A representado por un conjunto y A complemento es todo lo que me queda afuera. Entonces lo que podemos observar es que A y A complemento tienen intersección vacía. Ahora, por el axioma, ¿cuál era? El 2, sabemos que la probabilidad de omega, que es la probabilidad de A unión A complemento, es igual a 1. Pero por el axioma 3 sabemos que si A y A complemento tiene intersección vacía, entonces la probabilidad de la unión se puede calcular como la suma de las probabilidades. Entonces la probabilidad de A unión A complemento la puedo calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento y eso me da 1. Por lo tanto, podemos deducir fácilmente que la probabilidad de A complemento se puede calcular como 1 menos la probabilidad de A. Bien, sigamos. Propiedad número 2. A ver, el axioma 3 es una forma muy útil para calcular probabilidades, pero tiene una restricción. Tiene la restricción de que la intersección entre A y B sea vacía. Eso no va a pasar casi nunca. Cuando nos pidan calcular la probabilidad de una unión de eventos, esos eventos en general no van a ser mutuamente excluyentes. Entonces necesitamos algo un poco más general para poder calcular la probabilidad de la unión. Y eso es lo que me va a dar esta propiedad. Esta propiedad me dice que si tengo A y B eventos pertenecientes a omega, entonces la probabilidad de A unión B la puedo calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Esta también la vas a tener que demostrar, pero no te la voy a demostrar yo, te la voy a dejar de tarea. Practicala, fíjate que con lo que te expliqué ahora te podría salir y si tenés ganas consultala con los docentes de tu curso para ver si está bien. Lo que sí te aseguro es que el hecho de que te salga te va a ayudar muchísimo al momento de resolver los ejercicios. Y siempre acordate de dibujar, porque es la parte más importante para entender todas estas definiciones nuevas que te estoy dando. Te voy a dar una pista con el dibujo, fíjate. Tengo de vuelta mi espacio muestral representado por la caja y tengo los conjuntos A y B. A sería lo que estoy pintando de naranja. Ahora si pienso en B, B sería lo que estoy pintando de violeta. Ahora cuando hablo de A unión B, ¿quién sería? A unión B, fíjate que es todo lo que estoy marcando en verde. Sería todo A unido todo B. Entonces, ¿qué me decía esa definición? Que la probabilidad de A unión B sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahora fíjate que cuando pinté todo A y pinté todo B, ¿qué pasó con la parte de la intersección? La parte de intersección, que es lo que te estoy pintando de celeste, la pinté 2 veces. Entonces tiene sentido que tengo que restarle la probabilidad de la intersección. Ahora fíjate cómo podés hacer para demostrar esto escribiendo eventos disjuntos y usando los axiomas de probabilidad. Vamos con la tercera. La tercera dice que si A sub n para n mayor o igual a 1 es una sucesión de elementos de A mutuamente excluyentes 2 a 2, entonces la probabilidad de la unión de todos esos eventos se puede calcular como la suma de las probabilidades. Primero vamos a ver qué significa mutuamente excluyentes 2 a 2. Cuando digo eso, digo que cada par de elementos de A que estoy tomando son mutuamente excluyentes entre sí. O sea, A1 con A2 son excluyentes, A1 con A3, A1 con A4, A1 con A5, después A2 con A3, A2 con A4, A2 con A5, todos con todos. Todos con todos son mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué es lo que estoy aplicando? Estoy aplicando el axioma 3, ¿no? Fíjate que la unión de todos lo puedes escribir como A1 unión de A2 hasta N. Entonces ahí voy a usar el axioma 3.
me va a quedar que la probabilidad de esa unión es la probabilidad de A1 más la probabilidad de la unión de A2 hasta A sub n. Y ahora hago lo mismo con ese pedacito. Entonces, por inducción, puedo ver que esa propiedad se cumple. También te lo dejo a tu criterio si quieres tratar de demostrarlo, pero es mucho más sencillo que demostrar lo anterior. Entonces, a ver si ahora podemos responder a nuestra pregunta de qué significa para nosotros el álgebra de eventos. Vamos a ver esto de una forma súper poco teórica, pero para tener una idea de lo que pienso al momento de entender el álgebra de eventos. Cuando defino un experimento aleatorio, puedo definir omega, pero no necesariamente puedo conocer todas las probabilidades de todos los elementos de omega. Puede ser que haya un montón de información que no tenga, no necesariamente me dan la información acerca de todo. Entonces, el conjunto del álgebra de eventos lo que me dice es a qué eventos puedo calcularles probabilidad. Pensemos en el ejemplo. El omega me hizo acordar al omega 3 del video anterior, que era el que se correspondía a tirar el dado. Entonces, lo que me están diciendo es que la información que tengo es acerca del evento, el valor observado es par. Eso sería el conjunto 2, 4, 6. Entonces, yo solo tengo la información suficiente para calcular la probabilidad de que al tirar el dado salga par. Si yo tengo solo esa información, ¿qué más puedo calcular? Y con todo lo que vimos con definiciones de probabilidades, yo también podría calcular la probabilidad de que el dado sea impar, ¿no? Porque es el complemento. También podría calcular la probabilidad de que salga cualquier número del 1 al 6 y también podría calcular la probabilidad de que no salga ningún número del 1 al 6. Eso sería describirte el álgebra de eventos. Fíjate que pusimos los pares, los impares, todo y nada. Ahora, ¿podría conocer la probabilidad de que salga el 1 con la información que tengo? Y no podría conocer la probabilidad de que salga el 1. Bueno, vamos a ir cerrando este capítulo. Lo vamos a cerrar con un ejemplo que vamos a resolver en detalle con todo lo que aprendimos en el video. Vamos con el ejemplo. En Argentina el 80% de los programadores usa Java, C o ambos. El 50% usa Java y el 40% usa C. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un programador al azar use A, Java y C, B, solo Java, C, solo C, D, ninguno de los dos lenguajes? Bueno, y ahora corrijo las letras porque escribí cualquier cosa. Bien. No nos olvidemos que esta materia no tiene temas completamente desenganchados uno de otro. Todo lo que aprendiste desde el día 1 lo vas a usar absolutamente para todo el resto de la materia. Lo mismo el 2, lo mismo el 3. Es como una bola de nieve. Arranca con un poquito y se va sumando y todo lo vamos a ir usando. Entonces no podemos olvidarnos de ninguna definición desde el primer día hasta el último que nos veamos. ¿Qué es lo primero que dijimos que tenemos que estudiar al momento de realizar un ejercicio? Bien, lo primero que tenemos que ver es quién es nuestro experimento aleatorio. Cada vez nos va a resultar un poquito más difícil escribirlo. Entonces, pensemos. Tenemos acá toda la población de programadores en Argentina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestro experimento aleatorio consiste en seleccionar al azar uno de ellos y ver en qué programa. O sea, qué lenguaje usa. Ese es mi experimento, elegir uno al azar y ver qué usa. Tendríamos que definir eventos. Los eventos los vamos a definir antes de pensar en omega, porque es mucho más fácil de esa forma. Entonces, ¿qué es un evento? Un evento lo voy a pensar como algo que me ayude a resolver el ejercicio en cuanto a lo que me piden acerca de ese experimento aleatorio. Entonces, ¿qué es lo que necesito acá definir? ¿Qué es lo que voy a observar en ese programador? Voy a observar si programa en Java o si programa en C. Entonces, tengo que buscar la forma más simple de todas de definir eventos, pero que me alcance para describir todas las situaciones posibles. En este caso, tengo que definir dos eventos. El primer evento que voy a definir lo voy a llamar J. ¿Y quién va a ser mi evento J? Mi evento J va a ser el programador seleccionado al azar usa Java.
Asimismo voy a definir mi evento C como el programador seleccionado al azar usa C. No voy a usar A y B cada vez porque me necesito usar letras que me hagan acordar de qué estoy hablando. Particularmente me gusta usar letras que representen lo que estoy queriendo estudiar. Tengo prohibidísima la P, espero que te des cuenta por qué, pero el resto de las letras las voy a ir usando para que me ayuden al ejercicio. Ya tengo definidos los eventos. Y ahora con estos eventos lo que necesito es ¿qué? Y bueno, lo que necesito es definir quién es omega, ¿sí? Este es uno de esos casos en los que omega lo voy a definir mediante un dibujo, porque es la mejor forma de ver todo lo que puede pasar. Si no, es muy probable que lo defina mal. ¿Cuál es el dibujo que te parece que voy a tener que hacer en este tipo de ejercicios? Diagrama de Venn. Exactamente. Voy a hacer un diagrama de Venn. ¿Cómo es mi diagrama de Venn en este caso? Tengo omega, que es mi cajita, y tengo el conjunto J y el conjunto C. Me gusta mucho este diagrama porque si lo veo como un rompecabezas, por ejemplo, lo que veo es que tiene 4 piezas. 4 piezas que son mutuamente excluyentes y además conforman los 4 elementos de mi espacio muestral. En breve ya vamos a ponerles nombre a cada uno de esos 4. Lo que voy a hacer ahora es interpretar los datos del enunciado. Lo que nosotros necesitamos es conocer probabilidades de eventos. Nuestros eventos son J y C. Entonces identifiquemos. ¿Qué significa el 80% usa Java, C o ambos? Cuando hablamos de Java, C o ambos, lo que nos estamos refiriendo, si miramos al diagrama, es a la unión de J y C. Entonces lo que tenemos que ahora pensar es cómo traducimos ese dato a la probabilidad de J unión C. Lo que estamos diciendo es que seleccionamos un programador al azar y queremos saber cuál es la probabilidad de que programe en J o en C. Entonces, ¿cómo interpreto ese 80%? El 80% es de la población total, de todos los programadores. Entonces, si yo pensara en que elijo uno al azar, el dato indica que la probabilidad es 0.8. La probabilidad de un evento siempre es un número entre 0 y 1. En este caso, la probabilidad de J unión C da 0,8. De la misma forma podemos interpretar el dato del 50% para escribir cuánto vale la probabilidad de J. ¿Qué significa J? Elijo un programador al azar y programa en Java. Por lo tanto, la probabilidad de J es igual a 0,5. Cuidado, la probabilidad no es un porcentaje, es un número entre 0 y 1. Tengo que aprender muy bien a interpretar qué me están diciendo con ese dato. Por último, la probabilidad de C, de la misma forma, me da 0.4. Entonces ahora pensemos quiénes son esas piecitas del rompecabezas que estábamos diciendo. La más fácil de escribir es pensar en la piecita del medio. ¿Quién sería esta pieza? Corresponde al evento C intersección J. Dicho en palabras, el programador usa Java y C. Esta piecita de acá, lo que me está diciendo que usa Java y no usa C. ¿Cómo escribimos eso usando nuestros eventos? Lo podemos escribir como J intersección C complemento. De la misma forma, este otro pedazo lo podemos escribir como C intersección J complemento. Y lo que nos queda afuera, que por ahí es la pieza que no habías identificado, el marco también es una pieza, es la probabilidad de que no use ninguno de los dos, o sea, ni C ni J. ¿Cómo lo escribimos? Y lo podemos escribir como el complemento de C intersección el complemento de J. Eso se lee, no programa ni en C ni en Java. Bueno, ahora lo que necesitaríamos sería darle valor de probabilidad a todos estos eventos de omega. ¿Cómo hacemos con los datos que tenemos? Fíjate que los datos que tenemos no nos da la probabilidad para ninguno de estos eventos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es usar la propiedad 2.
que dice que la probabilidad de J unión C es la probabilidad de J más la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la unión es dato, la probabilidad de J es dato, la probabilidad de C es dato, por lo tanto podemos despejar de acá la probabilidad de la intersección que da 0,1. Entonces vamos a pasar en limpio toda nuestra información. Tenemos que la probabilidad de la intersección es 0,1. ¿Cómo calculamos las probabilidades de los pedacitos que nos quedan? Como sabemos que la probabilidad de J es igual a 0,5, sabemos que J está compuesto por dos pedacitos del rompecabezas. Si los dos pedazos valen 0,5, ya conocemos que la intersección tiene probabilidad 0,1. De esa forma podemos deducir que la región que nos queda calcular su probabilidad vale 0,4. De la misma forma calculamos la probabilidad del pedacito que solo corresponde a C, que nos da 0,3. Por último, lo que sabemos es que la probabilidad de omega vale 1, o sea, las 4 probabilidades tienen que sumar 1. Por lo tanto, la probabilidad de no C intersección no J es 0,2. Entonces, ahora sí a responder del ejercicio. El ítem A nos pedía calcular la probabilidad de que programe en Java y C. Eso significa, en términos de nuestros eventos, la probabilidad de J intersección C, que ya vimos todo el desarrollo y sabemos que vale 0,1. El ítem B nos pedía calcular la probabilidad de que use solo Java. ¿Qué significa solo Java? Y mirando en el gráfico me doy cuenta cuánto vale. Es ese 0,4. O sea, lo que me está pidiendo es que calcule la probabilidad de que use Java y además no use C. Es muy importante entender cómo interpretar esta forma de escritura en un enunciado. De la misma forma vamos a calcular la probabilidad de que programe solo en C. Solo en C sería que programe en C y además no programe en Java. Entonces, ya sabemos cuánto vale, pero escribámoslo correctamente con los eventos definidos al principio. Por último, el ítem D me pide la probabilidad de que no programen ninguno de los dos lenguajes. ¿Quién sería ninguno de los dos? Y ninguno de los dos es lo que queda fuera de los conjuntos. Ya sabemos que eso vale 0,2. Pensemos esto de otra forma. ¿Qué significa ninguno? Ninguno es el complemento de alguno. Alguno es la unión de C con J. La probabilidad de C unión J es dato, sabemos que vale 0,8, por lo tanto la probabilidad pedida es 0,2. A partir del experimento, entonces vamos a tener lo que llamamos espacio de probabilidad. Un espacio de probabilidad es una terna omega a p, donde omega es un conjunto no vacío, a es un álgebra de eventos y p es una medida de probabilidad. Ahora en el próximo video, Santiago va a resolver un ejercicio muy parecido al que tenés en la práctica, para que termines de cerrar las ideas de todo lo que vamos hablando. Después que veas el video te propongo lo siguiente. Trata de resolver el ejercicio 2 de la guía 1. Usa todos los colores que hagan falta, definí lo más claro posible los eventos y después conversalo en el campus para ver si pudiste resolverlo bien.